Hola mis queridos, el día de hoy vamos a hablar de algo que todo cristiano debería practicar día a día. Cuando el cristiano es convencido de pecado y se arrepiente de ese pecado que ha cometido, que puede ser contra Dios o contra su prójimo, no solamente debe pedir perdón a Dios, sino que debe pedir perdón primero a Dios y luego al prójimo que dañó y a toda persona que fue posteriormente dañada por ese acto que este hombre cometió. Sí, mis queridos, increíblemente nosotros sabemos dónde comienza el pecado, pero no dónde termina, dónde van las repercusiones de ese pecado. Y es por eso lo vital de comprender lo vital que es comprender lo que es el pecado. A Satanás no le gusta que nosotros hablemos del pecado, porque obviamente quiere mantenernos ciegos. Pero nosotros tenemos que entender que la obra máxima del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y eso significa convencernos de lo que Dios dice que es malo, no lo que nosotros creemos que es malo. Nosotros tenemos que pensar que el pecado no es lo que nosotros creemos, sino lo que Dios dice que es. Y por tal, no es nuestra apreciación personal la que debe primar, sino que muy por el contrario, es la Escritura la que debe primar hasta que nosotros seamos realmente renovados en nuestra mente. Una vez que Dios puede obrar efectivamente en nosotros a través del Espíritu Santo y nosotros nos sometemos voluntariamente a Él, vamos voluntariamente a empezar a reconocer todas nuestras concupiscencias, todas nuestras maldades y vamos a querer sacarlas de nosotros y obviamente va a existir una pugna enorme entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Pero debe primar el espíritu. El espíritu es el que debe someter a la carne. Y para eso debemos aprender no solamente el acto mismo de reconocer el pecado que practicamos, sino que de pedir perdón, pero también el de resarcir el daño. Y resarcir el daño es un acto que el día de hoy prácticamente nadie quiere realizar. Hay que estar obligando a las personas a resarcir daño. Y eso demuestra que esa persona no quiere comprender lo perverso que es y lo corrompido que está. Resarcir el daño no es fácil, porque eso involucra tener que no solamente pedir perdón, sino que además convencer a esa persona de que uno está siendo genuino en esa solicitud de perdón. Se tienen que restablecer confianzas, se tienen que restablecer los daños, se tiene que sanar las heridas, porque sólo así nosotros replicamos el verdadero carácter de Cristo. Mis queridos, entendamos esto. Si usted se sienta y empieza a ver solo un pecado que haya cometido el día de hoy y empieza a analizar cómo eso ofendió a Dios, cómo eso dañó a su prójimo, qué generó en su prójimo, porque eso que usted generó en su prójimo puede haber generado que ese prójimo practicara otro acto de daño a otro más, y así sucesivamente, y se transforma en una cadena de violencia que nunca se detiene. Y es por esa razón que el Señor nos dice que la venganza es de Él y que nosotros no tenemos que tomar la justicia por nuestras propias manos.
Ahora bien, ¿pero qué pasa con aquellos que persisten en llevar las cosas desde una perspectiva errada? Bueno, lamentablemente, ahí el Señor nos dice claramente que si esto se mantiene en lo privado, bueno, uno debe mantenerse tranquilo y esperar que Él haga su justicia. Pero si esto se abre a la luz pública, es derecho del inocente, de la víctima, del perjudicado, defenderse de tal acto contra él. Y cuando digo a la luz pública, no estoy hablando de que lo sepan los amigos, que lo sepan ¿cómo se llama?, otros hermanos en la fe. No, estoy hablando de que esto se lleve a instancias donde no se deben tratar las cosas. Y por supuesto, si esto no es posible de resolver dentro de la congregación, como Dios lo determina, y esto obviamente se abre a un escrutinio público dentro del mundo, como es en un juicio, el cristiano tiene derecho a defenderse bajo los preceptos de Dios. Y esos preceptos de Dios no son utilizando a alguien que esté en contra de la voluntad de Dios. Por tal, cuidado, mis queridos, con estar involucrados en esa clase de litigios utilizando a personas que no profesan su misma fe y no practican lo que usted practica como cristiano. Porque ahí usted está haciendo más pecado que el de no defenderse. Nosotros podemos defendernos en base a nuestra fe. Y es por eso que el Señor dice que si hay una pugna que no puede llevarse en paz y en tranquilidad y en privado, esto se debe resolver dentro de las congregaciones. Pero las congregaciones el día de hoy no quieren meter mano en esa clase de acciones y lo que hacen es fomentar que el problema se haga mucho más grande que lo que podría haberse hecho si se hubiese solucionado dentro de la congregación. Mis queridos, entendamos esto. El que peca debe ser llevado por el Espíritu y por el hermano en Cristo al convencimiento de que está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Porque si no, la sangre que ese derrame y la propia que está derramando por haber pecado va a caer por sobre ese justo que no hizo lo que Dios le mandaba, tenía que hacer al amonestar y llevar al buen camino a ese otro cristiano o no cristiano. Y mis queridos, nosotros tenemos que ser claros. No podemos evadir la responsabilidad que tenemos como hombres de Dios en ningún aspecto de la vida en la cual estamos. Mis queridos, llevar a un hombre, a una mujer al arrepentimiento no es fácil, pero mucho más difícil es hacerle comprender que debe resarcir el daño porque debe entender lo que realmente provocó con su pecado. El hombre que es convencido de pecado y se goza en Dios, no va a detenerse hasta poder cumplir con la voluntad de Dios y resarcir el daño que cometió. Y si tiene que pedir perdón 10 veces o 100 veces, lo va a hacer. Pero recuerde bien que si uno de tus hermanos te pidiere perdón, tú debes perdonarlo y olvidar todo.